Una forma de controlar cómo los usuarios hacen peticiones sobre nuestras API REST es creando algún sistema de autorización en el que pidamos ciertas condiciones para que el usuario pueda realizar cualquiera de las acciones que nos permita hacer nuestra API, pues la creación, la recuperación, la actualización o el borrado de datos. En el vídeo de hoy vamos a analizar cómo podemos crear en nuestra aplicación del back una serie de casos para poder comprobar si el usuario tiene permisos o no para entrar a ciertas zonas de nuestra API, y todo eso como lo vamos a ver reflejado en la parte del front, pues dejando o no pasar al usuario logado dentro de unas zonas o no de nuestra página web. Por lo tanto, vamos a empezar a restringir acceso a los datos y a las acciones que estamos realizando con nuestra API REST. Sin más, mi nombre es Mario Girón y esto es Garage Code Pills. Siguiendo un poco la estructura de aplicaciones que hemos hecho en vídeos anteriores, basándonos en el Stack Min para crear nuestra aplicación del back en Express.js con una base de datos en MongoDB y nuestra aplicación del front, una aplicación hecha con Angular, por lo tanto manejando todo tipo de inyecciones de servicios, modelos, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es definir ciertos requisitos para poder acceder a ciertas partes de nuestra aplicación. Por ejemplo, en la aplicación del back teníamos una ruta concreta que era la ruta de la API. Esta ruta partía de app.js, ahí teníamos nuestra ruta base, y dentro de API.js lo que tenemos es una ruta tanto para acceder a las canciones, al modelo de canciones y todas las acciones a tener en cuenta, y una ruta para acceder al modelo de users o, por ejemplo, hacer un registro o hacer un login. Lo interesante en este caso podría ser que nosotros bloqueásemos el acceso a las canciones y a todas sus acciones referenciadas siempre y cuando no se cumplan con una serie de requisitos. ¿Qué requisito vamos a poner aquí? Bueno, en el login de los usuarios, si le echamos un vistazo, en el login, como última opción, la respuesta que devolvíamos era esta. Si el login estaba correcto, devolvíamos un mensaje de success normal y corriente y un token. Y este va a ser nuestro punto diferenciador para poder dejar pasar o no al usuario a que consuma los datos y cada una de los endpoints que tenemos definidos dentro de las canciones. Entonces, si tienes el token dentro de la cabecera de autorización, te voy a dejar pasar. Si no lo tienes, no te voy a dejar pasar. Esto, claro, si nosotros lo hiciésemos dentro de songs.js, sería un poco lío porque en cada uno de los manejadores tendríamos que estar comprobando si viene el token o no viene el token. Sin embargo, en Express tenemos algo que es sumamente potente que podemos utilizar y que yo recomiendo que lo tengamos siempre en mente porque nos va a salvar de muchos casos de este estilo, que son los middleware. Mediante un middleware yo lo que puedo hacer es colocar ciertos bloques de código antes de la ejecución de cualquiera de los endpoints que tengamos aquí dentro de Songs. Por lo tanto, yo voy a colocar aquí un middleware que es el que me va a hacer la comprobación de si tengo el token, de si se cumplen con los requisitos que yo marco para identificar si estoy autenticado o no, y por lo tanto para que deje pasar o no a las acciones definidas aquí dentro del fichero de Songs. Entonces lo que voy a hacer va a ser crear dentro de mi aplicación del back una nueva carpeta, lo voy a llamar utils, por ejemplo. Crearía una carpeta donde metería como cajón desastre todas aquellas funciones, métodos, modelos, etcétera, etcétera, que no entren en otro lado, y aquí voy a crear un ficherito que voy a llamar middlewares.js. Lo mismo, si tuviese mucha cantidad de middlewares, igual lo diferenciaría por funcionalidad, pero como solo voy a tener uno de momento, pues lo coloco aquí. Los middlewares siempre tienen la misma pinta. Un middleware es una función, por ejemplo, checkToken, es una función que recibe la petición entrante, el objeto para gestionar la respuesta en caso que dentro del middleware nosotros tengamos que responder, y por último una función llamada next que será fundamental para nosotros porque es la que nos va a marcar si tenemos que seguir hacia adelante. Dicho de otra manera, nosotros aquí nuestra última funcionalidad, la última línea que yo voy a mantener siempre será la ejecución de la llamada next, porque mi objetivo es que pase todos esos filtros y por lo tanto siga su camino hacia adelante y la petición sea respondida. Vamos a exportar esto antes de seguir, module.exports, y aquí marcamos la función que queremos exportar, checkToken. Vamos a hacer una simple comprobación para que veamos, y esto creo que es muy importante. Voy a poner aquí un console log de pasa por el middleware, porque lo que quiero incluir primero es que este middleware se ejecute, más allá de lo que haga, más o menos complejo, me da un poco igual. Yo quiero que el middleware se ejecute y así vaya marcando un poco las diferentes requisitos o las diferentes cosas que yo le pido al usuario para poder acceder. Tengo una función que simplemente lanza un console log y deja pasar. Si yo lo que quiero es en API.js bloquear todas las peticiones sobre API Songs y antes de llegar a los manejadores finales pasar por el middleware, lo puedo colocar tal que aquí. Aquí cargamos el checkToken, que se importe, yo le voy a dar la vuelta, me gusta más primero este y el otro, así, importo el checkToken y lo ejecuto aquí. Por lo tanto, lo que le estoy diciendo es primero pasa por el checkToken y luego ya la acción que tengas definida dentro de las canciones. Si esto lo visualizamos, vamos a nuestro peticiones.res, fichero donde estábamos haciendo todo tipo de pruebas. Se supone que si yo hago la petición get sobre API Songs,
ahí aparece la petición GET. Si nos vamos a la consola, al terminal, veremos cómo ahí pone pasa por el middleware. Por lo tanto, yo ya me quedo tranquilo de que sí que realmente está pasando por el middleware, sí que realmente se está ejecutando esa acción y ahora yo voy a poder empezar a filtrar, pues dependiendo de los requisitos que especifique, si puede pasar o no puede pasar. En el middleware, ¿qué podemos hacer? Bueno, aparte de quitar el console log, lo primero que voy a comprobar es si dentro de la cabecera de autorización viene el token. Claro, si ya no viene el token, yo ya no sigo hacia adelante porque ya no cumple con el requisito de enviarme el token asociado. Comprobamos. Si no tenemos en rec.headers la cabecera que se llama authorization, lo que voy a hacer es directamente responder, es decir, la petición no puede seguir su camino, no va a llegar hasta el manejador final. Hago el return para luego no tener que poner un else y que todo esto ya pues trabaje si existe la cabecera. Por lo tanto, return y aquí respondemos res.json, por ejemplo, le voy a poner un error, debes incluir la cabecera con el token, por ejemplo, vamos a poner. Ya tengo esto. En principio, si ahora nos fijamos, yo aquí en el peticiones.res no estoy incluyendo ningún tipo de cabecera, me debería dar el error, evidentemente. Paso por el middleware, encuentro que no tengo la cabecera, me da el error de que no tengo la cabecera, por lo que yo quería comprobar, ni más ni menos. Si yo ahora le paso la cabecera, le paso una cabecera authorization poniendo lo que sea, envío, y aquí ya me devuelve otra vez todas las canciones. Por lo tanto, se está cumpliendo lo que yo estoy especificando hasta ahora dentro de este middleware. Sigo. Una vez ya lo tengo definido, voy a extraer ese token para trabajar más cómodo con él. Me lo voy a llevar a una variable, rec.headers, y de aquí saco authorization. Una cosa que hay que tener clara es que cuando yo llego a este punto, a esta línea, ya he pasado por este if, por lo tanto puedo dar por hecho como si fuera el else. Es decir, yo aquí sé que sí que está dentro de la cabecera de autorización. El siguiente paso sería comprobar si está bien o no. El si está bien o no lo tenemos que comprobar intentando hacer la decodificación del token, es decir, el paso contrario que se hacía en la acción de login. En users.js, cuando hacíamos login, se lanzaba la función createToken. Esta función createToken lo que hacía era coger este objeto, exactamente este objeto, codificarlo y meterlo dentro de una estructura de JSON Web Token. Bueno, pues ahora hay que hacer lo contrario. En vez de sign, hay un método dentro de la librería JSON Web Token que es verify, que me va a permitir controlar si yo puedo decodificar eso o no. Si no lo puedo decodificar porque me da algún tipo de error, pues actuaré en consecuencia y responderé dando un error. Me voy a middleware.js y lo primero que hago es importar la clase. Importar JWT require JSON Web Token. Ya lo tengo, ahora lo que puedo hacer es llamar jwt.verify, le pasamos el token, lo hemos extraído antes y le pasamos la frase secreta. Esa frase secreta la teníamos justo donde hicimos el token y pusimos esta para firmar el token y que nos funcionase como clave. Lo tenemos ahí y en principio si esto funciona, el verify lo que me va a devolver aquí es el objeto payload, el mismo objeto que nosotros codificamos dentro del token JWT. Pero hay que ver una cosa y es sobre todo ver qué pasa si nos equivocamos. Mira, lanzo una petición, sobre todo si no si nos equivocamos, si mandamos un token que no cumple con las especificaciones o que está mal codificado. Ahora mismo estoy mandando estas 6 letras que están fatal. Envío y lo que sucede es que me devuelve una excepción. Cada vez que tengamos un error a la hora de enviar el token, ya sea porque está mal formado, porque no existe, porque está caducado, etcétera, etcétera, esta línea de aquí, en concreto la del verify, me devuelve una excepción. Bueno, pues yo puedo utilizar eso de la excepción a mi favor, es decir, si yo esto lo coloco dentro de un try catch, tal que así, aquí coloco el catch con el error, sé exactamente que si llego a la parte del catch es porque ha dado algún tipo de error y por lo tanto yo tendré que salir hacia afuera, responder, decir que el token está mal. Aquí tendré que poner algo así como un return, como lo de arriba. Respondo con un JSON diciéndole el error. El token no es correcto. Así ya estaríamos respondiendo. Yo aprovecho que esto me devuelve error, por lo tanto cuando me devuelva una excepción retorno ya una respuesta diciendo el token no es correcto o al token le falta algo o lo que sea. Envío con ahora ya no da error, por lo tanto la aplicación no se me escacharra y aquí tengo el mensaje diciéndome oye, el token está mal, efectivamente el token está fatal. Una vez tenemos esto, ya sabemos o deberíamos tener en cuenta que aquí extraigo el payload. Pero si al payload quiero acceder a él desde aquí, pues tendría que sacar la variable del ámbito, por ejemplo, la vamos a traer aquí y rellenarla aquí dentro. Si llegamos hasta esta parte, si pasamos todos los filtros anteriores, quiere decir que el token viene en la cabecera, por lo tanto se cumple el requisito y quiere decir también que el token es correcto, por lo tanto viene con todos los requisitos posibles, yo le debería dejar pasar. Vamos a probarlo. Vamos a obtener un token correcto, es decir, voy a hacer login. Tengo aquí una opción para hacer login, envío, me da un token, lo cojo,
copio ese token y como el requisito para obtener todas las canciones es pasarle un token correcto de los que hemos generado con el login, enviamos, el token es correcto y me devuelve las canciones. Cumplo con los requisitos, me devuelve la acción que voy a llevar a cabo. Punto. Y aquí pues podríamos trabajar con todos los tipos de acciones, todas las URLs, siempre y cuando le pasemos el token. Si no le pasamos el token, pues esto no funciona en un principio. A partir de aquí, esto que hemos hecho, claro, ha tenido sus consecuencias en la parte del front. Si yo ahora, por ejemplo, me voy a la página inicial y le doy a recargar, las canciones desaparecen, me da un error porque en principio lo que estoy recuperando es un error en sí, lo que me está devolviendo es el propio error de necesitar la cabecera de autenticación y esto hay que arreglarlo de alguna manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que cuando aquí en la aplicación de Angular hacemos login, vamos a recuperar el token y ese token lo vamos a almacenar en local storage. Y esta va a ser nuestra marca, es muy simple, pero de momento la vamos a utilizar tal que así. Si el token está en local storage, para mí quiere decir que estoy logado. ¿Habría que comprobar muchas más cosas? Sí, habría que comprobar constantemente si el token vale, si es válido, hacer alguna petición al back, pero de momento nos sirve con eso. Guardamos en local storage y comprobamos. Por lo tanto, me voy a ir a la aplicación del front. Tenemos un componente que era el login en src app components. En users tenemos el componente de login. Aquí en el TS estamos recibiendo la respuesta. En el caso de que haya error tendríamos que tratarlo como un error. En el caso de que no haya error, por lo tanto, si no hay response.error, estamos seguros porque nosotros lo hemos hecho de esta manera. Si no hay error, tiene que haber un token. En la respuesta me devuelve un token. Vamos a comprobarlo. Console log, vamos a hacer un response para poder visualizarlo. Hago login, si yo lo pongo mal, pues en principio no sale ningún if. Si yo pongo un email correcto, gmail.com, 12345, enviamos y ahí me aparece el resultado dentro del if. Por lo tanto ya tendría el token, vamos a almacenarlo en local storage. Local storage, como es una API tan simple, no tenemos ni que importar nada porque ya forma parte de las APIs nativas del navegador, pues simplemente local storage. Hacemos un set item, le podemos poner el nombre que queramos, por ejemplo token songs, y luego almacenamos su valor. En este caso el valor es response.token. Ahí lo tenemos. Cuando hacemos esto, lo que va a hacer es guardarse dentro del local storage este token. Y aquí también podríamos actuar en consecuencia. Ahora no va a funcionar, pero yo podría hacer una navegación, por ejemplo, hacia la lista de canciones. Primero, tendría que inyectar aquí el router, básico para poder hacer navegaciones, por lo tanto inyectamos el router de Angular, que se importe arriba porque si no se importa no sabe dónde lo está sacando. Lo importamos de router, de Angular router, y aquí podríamos hacer pues una navegación, this.router.navigate, y aquí le pasaríamos un array con la URL songs, que es hacia la que nos queremos mover. Como digo, ahora aunque haga login correcto, me va a dar error porque todavía no estoy pasándole la cabecera. Entonces aquí vendría, ponemos el correo, uno de los que ya hemos registrado con anterioridad, en la password, enviamos. En principio nos va hacia la ruta de songs, está todo correcto, pero me dice, claro, hay un error por el tema de la autenticación. De todas maneras, cabe comprobar aquí, por ejemplo, en el Firefox, en la zona de almacenamiento, si me voy al almacenamiento local y aquí al localhost, al dominio con el que estamos trabajando, me aparece aquí abajo que hemos almacenado el token justo en la clave token songs, por lo tanto ya la tenemos disponible. ¿Cómo hacemos las peticiones para que se arregle y no de este tipo de errores? Bueno, pues en el servicio donde yo estoy haciendo las peticiones, en este caso en Song Service, una de las cosas que puedo hacer, voy a probar primero con el getAll, en próximos vídeos lo mejoraremos para hacerlo un poquito más fluido. Lo que voy a hacer aquí arriba es crear una cabecera, voy a crear un objeto HTTP options, por ejemplo. Este objeto tiene que tener una clave headers sí o sí, llamada de esta manera. Esta clave headers tiene que ser un objeto de tipo HTTP headers, incluido aquí dentro de Angular, dentro del common HTTP, por lo tanto lo importamos también. Y esto aquí en este objeto es donde nosotros especificamos las diferentes cabeceras que vamos a incorporar. En este caso la que nos interesa es authorization, por lo tanto colocamos authorization y le pasamos el valor. Nuestro valor lo vamos a extraer de local storage, además vamos a ver ahora un caso que puede pasar si es que no existe en local storage. Lo saco de local storage, get item y lo hemos llamado token songs. Ahí está. Nos está diciendo en principio que el valor que sacamos de local storage, si nos fijamos aquí en getItem, puede ser string o nulo. Claro, en este caso TypeScript no sabe si nosotros lo hemos guardado o no, si lo tenemos controlado o no, entonces nos dice, oye, no puede ser que esto sea nulo, porque como le enchufemos un nulo ahí a la cabecera, se puede liar parda. Entonces lo que hacemos es simplemente o comprobarlo previamente o especificarle a TypeScript que, bueno, que nos deje pasar esto, que justificamos que el valor va a ser de tipo string y que ahí no va a haber ningún tipo de nulo. Este objeto, por tanto, HTTP options, se lo pasamos como último parámetro en la petición y ahí lo tendríamos. Ya tenemos la petición tal y como estaba,
estaba, solo que le hemos pasado la cabecera al final. Si la cabecera es correcta, nos deberían aparecer de nuevo las canciones porque la tenemos almacenada y ya estamos cumpliendo con los requisitos que nos marca el back. Y todo esto es para trabajar de una manera pues un poquito más rápida o un poquito más cómoda. Todas las peticiones dentro de este servicio, tanto la recuperación de todas las canciones, como la recuperación de una, como la creación, como la actualización, como el borrado, necesitan la cabecera. De momento, como no tenemos otra herramienta, lo que voy a hacer es llevarme esto a una función. Por ejemplo, aquí vamos a crear una función create headers, creamos la función, hacemos el return del objeto este que estamos devolviendo aquí, el return de este objeto, ahí lo tendríamos con la cabecera extraída de local storage, y lo único que tengo que hacer ahora para generarlo, en vez de crear el objeto http options en la función getAll, aquí lo que vamos a hacer es llamar a la función create headers. Ahí lo tenemos. Esta llamada a la función lo hacemos en todas las acciones, por lo tanto aquí como último parámetro siempre metemos lo que son las cabeceras, this create, llamamos al método, create headers, aquí, también vamos a hacer un copia-pega, en la creación, petición post, donde estamos enviando los datos del formulario, en el update, donde también estamos incorporando, aquí en el update, donde estamos incorporando también pues el identificador de la canción para poder editar una canción en concreto, y en el borrado. Posteriormente, una de las modificaciones que haremos a esto es intentar evitar tener que estar colocando todo el rato lo que son las cabeceras a la hora de lanzar las peticiones y trabajar con una técnica un poquito más compleja y un poquito más útil, que son los interceptors en Angular, que nos van a permitir hacer estas acciones un poquito más automatizadas. Pero de momento todas las acciones necesarias, y lo podemos ver por ejemplo si nos vamos al detalle, funcionan porque nosotros estamos cumpliendo con los requisitos del back. Claro, ahora los requisitos del back se han incrementado porque antes teníamos que si un método, que si una URL, ahora aparte hay que pasarle el token. Bueno, pues con esto hemos empezado a determinar un pequeño sistema de autenticación y autorización en el que nosotros podemos bloquear acciones en nuestra API REST, y que eso también se vea reflejado, claro, en la parte del front. Lo interesante ahora sería, lo veremos en próximos vídeos, cómo podemos hacer rutas privadas, cómo podemos bloquear las acciones y no pueda entrar al usuario a ciertos sitios, cómo podemos hacer un logout, etcétera, etcétera, y así ir completando nuestra aplicación full stack basada en el Stack Min. Y nada más, espero que te haya gustado, que te sirva, que sigas ampliando tus conocimientos y que sigas haciendo crecer tus aplicaciones pues tan chulas como estas. Como siempre, oye, si necesitas algo, tienes alguna duda o nos quieres comentar algo, puedes dejarlo en los comentarios, te lo agradeceremos e intentaremos responderlo. Si te puedes suscribir, oye, pues mira también, y darle un poquito al like, es una gran ayuda de verdad para nosotros, y si lo puedes compartir pues ya sería fantástico. Así que nada, yo me despido, repito y reitero, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y como siempre saques notitas de todo esto, y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.